¿Has oído hablar de la palabra infierno? Resuena en algún rincón de tu memoria, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente este término? ¿Existe de verdad un lugar así? ¿Cómo sería ese infierno? ¿Estamos destinados a sufrir eternamente en él? Y además, ¿qué hay de los demonios que habitan en ese lugar? ¿Quiénes, al fin y al cabo, están destinados a terminar en este abismo? Hoy abordaré estas cuestiones y más. Es crucial que leas hasta el final, porque este mensaje podría ser el más significativo de tu vida. La realidad del infierno. Vivimos en una época en la que muchas congregaciones y líderes evitan hablar sobre el infierno. Prefieren discutir temas que agraden a los oyentes, que satisfagan deseos terrenales. Sin embargo, debemos predicar el Evangelio en su totalidad, a incluir toda la Biblia, no solo las partes convenientes. La verdad completa es la única que puede liberarse. ¿Sabías que Jesús habló mucho más sobre el infierno que sobre el cielo? En Mateo 13, 40-42, se dice: Así como se recoge y quema la cizaña, así será al final de los tiempos. El Hijo del Hombre envía a sus ángeles, y ellos separarán de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que practican la iniquidad. Serán arrojados al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. ¿Qué es el infierno? Jesús mismo lo describe en Mateo 25 horas y 41 minutos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto nos deja claro que el infierno es un lugar eterno de fuego, creado originalmente para el diablo y sus demonios. Si alguien va al infierno, no estará solo. Muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte informan haber visto demonios al experimentar el infierno. En el mismo capítulo, el versículo 46 afirma: Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Esto subraya que el infierno es un lugar de castigo eterno, reservado para quienes eligen vivir en pecado y rechazan la verdad de Jesucristo. Una imagen del infierno. En Mateo 13, 49-50, Jesús dice: Así será al fin de los tiempos. Los ángeles saldrán y separarán a los malos de los justos, y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es una descripción aterradora, un lugar donde las personas pasarán la eternidad en sufrimiento. Sin embargo, incluso algunos cristianos niegan la existencia del infierno, a pesar de que su fe se basa en las enseñanzas de Jesús. En Marcos 9, 43-48, Jesús advierte: Si tu mano te hace pecar, córtala, es mejor que entres en la vida manco que con las dos manos vayas al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie te hace pecar, córtalo, es mejor que entres en la vida cojo que con los dos pies seas arrojados al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo, es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo que con los dos ojos seas arrojados al infierno. El juicio final. En Apocalipsis 20, 12-15, leemos sobre el juicio final. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron los libros. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El lago de fuego. Si el nombre de alguien no fue encontrado escrito en el libro de la vida, ese alguien fue lanzado al lago de fuego. El infierno es el destino final de los malhechores, un lugar de tormento eterno, completamente apartado de la presencia de Dios. Aquellos que eligen, y aquí se enfatiza la elección, ya que cada uno tiene la libertad de decidir en este mundo temporal, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La decisión más importante que cualquier persona puede tomar es entre la luz y la oscuridad. Una vez hecha esa elección, será necesario lidiar con las consecuencias de ella. Incluso decidir no elegir es, en sí mismo, una decisión que equivale a rechazar a Jesucristo. Una elección tomada sin convicción, simplemente para asegurar un lugar en el cielo, no engañará a Dios, ya que Él ve el corazón de cada uno. Esto también aplica a los cristianos tibios, como Dios declara en Apocalipsis 3:16, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
No comparto esto para asustarte, sino para presentarte la realidad y la verdad, dándote la oportunidad de volverte a Jesucristo y evitar el infierno. Mientras hablamos, millas de personas están avanzando hacia el infierno y muchas de ellas llegarán allí si no eligen a Jesucristo. Cada día, 150.000 personas mueren y muchas se dirigen al infierno. Jesús nos advierte en Mateo 7, 13-14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es un recordatorio solemne de la importancia de elegir el camino correcto. La inevitable realidad de que un día moriremos es un hecho del que nadie puede escapar. Lo comparto contigo porque me importas y no quiero que termine en el infierno. Dios es amor y nos ofrece un periodo de gracia para volvernos a Él, pero ese tiempo también se está agotando. Es crucial tomar la decisión correcta antes de que sea demasiado tarde. Hechos 17:30 nos recuerda, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese varón es Jesús, Dios encarnado, enviado a la tierra para cargar con el castigo que merecemos por nuestro pecado. Jesús, quien no conoció el pecado, se hizo pecado por nosotros en la cruz. Es interesante notar que fue un hombre, Adán, quien introdujo el pecado en el mundo, y un hombre perfecto, Jesús, vino a liberarnos del castigo de ese pecado, que es el infierno. Ser salvo significa ser rescatado del castigo eterno. Jesús ya sufrió ese castigo en la cruz por nosotros, cargando nuestros pecados aunque Él nunca pecó. Segunda de Corintios 5:21 lo confirma, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios, como juez supremo, evaluará a cada persona en función de cómo vivió su vida, incluyendo pensamientos y acciones ocultas. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo. Aunque Dios es amor, también es santo, perfecto y justo. Incluso un solo pecado es suficiente para separarnos de su gloria, como declara Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es la raíz del sufrimiento en el mundo. Muchos culpan a Dios por las aflicciones, pero la verdadera culpa recae en el pecado humano. Con la alarmante realidad de que cada 98 segundos alguien es agredido sexualmente, queda claro que el pecado domina este mundo. Dios juzgará toda injusticia. Segunda de Pedro 2:4 señala que ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, arrojándolos al infierno. Apocalipsis 20:12 describe cómo todos serán juzgados según sus obras, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Jesús advierte que nuestras acciones tienen consecuencias eternas. En Lucas 12:47, Él dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la conoció e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Esto subraya que habrá grados de castigo dependiendo del conocimiento y las acciones de cada persona. Es vital predicar todo el Evangelio, incluyendo la realidad del infierno, para evitar malentendidos espirituales. Predicadores y pastores que omiten estas verdades también serán juzgados. La responsabilidad de transmitir el mensaje completo incluye anunciar sobre el pecado y la necesidad de redención a través de Jesucristo. El juicio divino es un tema central en la teología cristiana, y comprender su gravedad es esencial para vivir una vida conforme a los principios del Evangelio. En particular, el peor castigo del infierno está reservado para aquellos que, teniendo la responsabilidad de liderar, desvían a otros hacia el error. Esta advertencia es enfatizada por Jesús en Mateo 18:6, donde dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiera en lo profundo del mar. Este severo mensaje no solo se dirige a quienes cometen actos de maldad, sino también a los falsos profetas y maestros, quienes enfrentan una condena aún más dura,
como se describe en 2 Pedro 2. En este capítulo, Pedro compara a los falsos maestros con fuentes sin agua y nubes empujadas por una tormenta, para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre, 2 Pedro 2:17. Estos individuos utilizan palabras vacías y se glorían en su propia necedad, seduciendo a otros con pasiones sensuales y deseos carnales. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. La Escritura enfatiza que el destino de aquellos que, después de haber escapado de las contaminaciones del mundo mediante el conocimiento de Jesucristo, vuelven a ser enredados y vencidos por ellas, será aún peor. Como declara el versículo 21, pues les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Estos pasajes destacan la responsabilidad de aquellos en posiciones de liderazgo espiritual. No solo son responsables de sus propias almas, sino también de las almas de aquellos que los siguen. La gravedad de apartarse del camino de la verdad se ilustra con las palabras del proverbio: el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo, 2 Pedro 2:22. Esto subraya la tragedia de aquellos que, después de haberse apartado del pecado, regresan a él. La advertencia contra los falsos profetas y maestros es particularmente relevante en el contexto actual, donde muchos predicadores del movimiento de la palabra de fe y de la prosperidad engañan a las personas, haciéndolas buscar a Jesús solo por riquezas y salud temporales. Este enfoque distorsiona el verdadero propósito de la salvación, reconocer la necesidad de un Salvador debido a nuestra condición pecaminosa. Jesús no murió para que continuáramos viviendo en la lujuria de nuestros deseos carnales, sino para que muramos a esos deseos y vivamos por el Espíritu que Él nos dio. El mensaje de salvación se resume bellamente en Juan 3, 16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sin embargo, muchos se detienen aquí y no exploran lo que sigue. El versículo 36 refuerza este mensaje: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Cuando Jesús soportó nuestros pecados en la cruz, absorbió la ira de Dios que estaba dirigida hacia nosotros, salvándonos de un destino terrible. Esto subraya la gravedad del pecado y la importancia de la obediencia y la fe en Jesucristo como medio de salvación y liberación de la ira divina. Es un llamado solemne a reflexionar sobre la seriedad del mensaje del Evangelio y la responsabilidad de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Comprender la justicia de Dios es esencial para captar la plenitud del Evangelio. Romanos 8:32 declara: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también, juntamente con Él, todas las cosas? Este versículo resalta tanto la justicia como la generosidad de Dios. Sin embargo, esto no significa que pase por alto el pecado. Muchas personas se aferran a la idea de que Dios es amor y lo interpretan como si perdonara todos los pecados sin exigir arrepentimiento o cambio. Esta visión parcial de la naturaleza de Dios, promovida por algunas iglesias que enfatizan solo el amor divino, conduce a una fe tibia que no refleja el verdadero compromiso cristiano. Apocalipsis 3:16 advierte: así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios es amor, pero también es santo y justo. No puede simplemente pasar por alto el pecado. Para entrar en el cielo, es necesario nacer de nuevo, pidiendo a Dios que perdone nuestros pecados y transformándonos a través de su Espíritu. La idea de que ser una buena persona es suficiente para alcanzar la salvación es errónea. Romanos 3:23 declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si alguna vez has mentido, eres un mentiroso; si alguna vez has robado, eres un ladrón. El pecado nos separa de Dios, pero la buena noticia es que Jesucristo ofrece el camino hacia la redención y la salvación. Reconocer esta verdad y buscar el perdón y la transformación en Cristo es fundamental para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. El juicio divino no es solo una advertencia, sino también una invitación a abrazar la gracia, la misericordia y la verdad de Dios, viviendo una vida que refleje su amor y justicia.